Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Ivancho. El día de hoy un invitado muy especial que no queríamos terminar el año sin no hacer esta entrevista o hacer este podcast con mi amigo Fabio Valverde Barrantes. Bienvenido, Fabio. Les voy a contar un poquito sobre él. A él lo conozco en medio de los reportajes históricos, los documentales históricos que venimos trabajando y haciendo por medio de un grupo de amigos que son apasionados de la historia. Conocí a Fabio, conocí a Diego, mi amigo Lucius, y pues tienen mucho que aportar. A pesar de su juventud, son chicos de verdad bastante estudiosos de la historia costarricense. Bienvenido, Fabio. Un gusto estar aquí con usted, don Iván. Aquí estamos para dar una versión de la historia que muy pocas personas conocen. Claro, ¿y de qué vamos a hablar el día de hoy? El ejército de Costa Rica, un tema que despierta muchas pasiones, Fabio, porque hay gente que está en contra de que no haya Fuerzas Armadas y demás, y la mayoría de Costa Rica, creo yo, porque nos hemos criado en un país libre de ejército, un país civilista, en donde nuestro ejército dicen que es los educadores. Correcto. Y nuestra fuerza aérea son las lapas rojas que vuelan allá por Jacó, el paso de las lapas. En realidad ha quedado ya en el olvido, diría yo. Viví, Fabio, todo el proceso en donde convierten la policía de Costa Rica en una policía civilista, que ya le cambian el logo, que hasta los mismos policías le dicen el logo de Paco y Lola, ¿verdad? Correcto. Ese escudito de un policía con chiquitos y un librito. Correcto. ¿Verdad? Entonces vamos a entender muy bien todo este tema con Fabio. Bienvenido, Fabio. Contanos un poco de este concepto de milicia y cómo se diferencia con los soldados. ¿A qué año nos vamos a remontar para empezar a desenredar esta madeja? Para entender, digamos, el concepto de milicia y soldados, ¿verdad? Debemos remontarnos a muchos siglos atrás, ¿verdad? Es importante mencionar que el miliciano es el ciudadano que durante, digamos, la mayor parte de su tiempo en aquella época era un agrícola o era una persona que se dedicaba al ganado o a otro tipo de actividades, pero que ciertos días entrenaba con el ejército. ¿Y por qué entrenaban con el ejército? Bueno, porque ciertamente había que proteger el territorio nacional, ¿verdad? Los milicianos son eso, ciudadanos que no están acuartelados. Esa es la diferencia entre un miliciano y un soldado, ¿verdad? El soldado es aquel que está acuartelado, ¿verdad? Que entrena todos los días, que hace actividades militares y que recibe una paga. Eso es lo más importante, ¿verdad? En cambio, el miliciano no recibe paga alguna, es un voluntario, un patriota, por decirlo así, ¿verdad? ¿Y a quién le respondían esos milicianos, Fabio? Muy interesante. Yo considero que le respondían a la nación, al país. O sea, ellos protegían el país. ¿Y por qué protegían al país? Bueno, porque a través de la historia, Costa Rica tuvo muchas invasiones. Invasiones por parte de los piratas, de los ambos mosquitos desde Nicaragua, y eran muy dañinos, ¿verdad? Robaban el cacao, asesinaban, ¿verdad? Entonces, ciertamente había una gran necesidad de entrenar ciudadanos para defender, digamos, el territorio nacional, que siempre ha sido muy codiciado. Costa Rica siempre ha sido un país muy codiciado. ¿Estamos hablando del siglo XIX o incluso antes? Incluso antes, durante la colonia española. En la colonia. De hecho, me gustaría mencionar un evento histórico muy, muy interesante, que a uno lo llena como de orgullo, ¿verdad? Es cuando incluso los indígenas, se enlistan a la milicia para defender el territorio, porque ambos mosquitos y los piratas eran sumamente dañinos. Entonces, los indígenas se alían con los españoles y le llaman el batallón de los flecheros, ¿verdad? Entonces, ellos, los piratas intentan desembarcar en Matina, ¿verdad? Me parece, y los indios flecheros, ¿verdad? Los indígenas disparaban con sus flechas, incluso dicen que eran tan bravos, ¿verdad? Que los piratas se tuvieron que retirar, y así fue siempre, ¿verdad?
siempre hubo una necesidad de defenderse, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, este evento es sumamente interesante, cómo estos antagonistas, los indígenas y los españoles, se alían para defenderse de estos zambos mosquitos, que hay algo muy importante que mencionar. Estos zambos mosquitos hacían contrabando de esclavos. Entonces, llegaban, esclavizaban a los indígenas y se los llevaban y los vendían. Entonces, obviamente, hay una alianza entre la corona española y los indígenas, y bueno, el nombre, el batallón Los Flecheros, ¿verdad? Bueno, pero volviendo un poco al tema, a recordar el concepto de miliciano, que es un concepto que incluso es muy importante durante el siglo XX, ¿verdad? Fabio, y remontémonos ya a la conformación de las Fuerzas Armadas de Costa Rica. ¿A qué año nos remontamos? ¿Qué pasaba en Costa Rica? ¿Quién estaba al mando de este pequeño territorio, verdad, que es nuestro país? Bueno, la persona precursora de la reorganización de las Fuerzas Armadas fueron dos en realidad, don Braulio Carrillo y don Juan Rafael Mora Porras. Yo digo, el primero fue don Braulio Carrillo, ¿verdad? Intentó reorganizar las Fuerzas Armadas, incluso él es traicionado por sus Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y eso da pie a la invasión de Francisco Morazán, y debido a esa dictadura, ¿verdad? De don Francisco Morazán, que irrumpe el poder político del país, la gente se levanta en armas contra Francisco Morazán, e incluso es fusilado, ¿verdad? En una plaza ahí. Pero sí, bueno, Braulio Carrillo hizo un intento por organizar bien nuestra milicia, nuestras Fuerzas Armadas, y el que materializó esa idea, ¿verdad?, fue don Juan Rafael Mora Porras, ¿verdad? En esta época, ¿verdad?, en la que él compra fusiles ingleses, los Enfield P1853, y bueno, los mosquetes, los Brown Bess. Entonces ya se organiza las Fuerzas Armadas de Costa Rica para la defensa del enemigo externo, los filibusteros, que bueno, eran una falange que querían adueñarse de Centroamérica primeramente, ¿verdad? A veces se le llama, no sé si despectivamente o en chota, las fuerzas descalzas de Costa Rica. ¿Es tal eso? Porque según te he escuchado decir y he escuchado, era uno de los ejércitos mejor equipados que habían en la zona. Sí, es correcto, digamos, era el ejército mejor preparado de Centroamérica durante una época. Ahora vamos a tocar el tema de la época de don Tomás Guardia. Fue el mejor ejército de Centroamérica, tenía una flotilla increíble, una artillería, una infantería, era realmente un ejército muy poderoso. Y un dato curioso, y yo creo que a la gente le va a gustar mucho y le va a interesar, al año, durante la época de don Tomás Guardia, se entrenaban a 3.000 ciudadanos por año en el servicio militar obligatorio. Entonces es una época que uno, o sea, le cuentan algo en la escuela, ¿verdad?, que es que Costa Rica tenía un montón de gente ahí, casi que a pedradas y que a palos, pero no, o sea, el ejército costarricense siempre intentó de modernizarse, de que se entrenara bien, de que estuviera dotado del mejor material. Estamos en el año de 1849. Es allí donde podemos marcar la formación como tal, ya más formal de un ejército. Yo diría sí, bueno, en 1849 es cuando asciende el poder político don Juan Rafael Mora Porras, y él verdaderamente se interesa por la organización de las Fuerzas Armadas. En 1853 aproximadamente hace la compra de muchos fusiles y demás. Bueno, y se entrena al ejército. Algo importante de mencionar es que durante la época de Juan Rafael Mora Porras, la milicia es muy fuerte, ya está muy fortalecida, ¿verdad? Y hay presidentes que seducen a la milicia, que los dotan de material, que los financian, y hay otros presidentes durante esta época, ¿verdad?, un poco más adelantada, siglo XX, que prefieren estar más al margen de la milicia. Hay otros, repito, que los dotan de material de guerra y financiamiento, y ahora vamos a hablar de ese tema. Pero sí, básicamente en la época de don Juan Rafael Mora Porras se financia el ejército, se les compran bayonetas y demás, y entrenan, ¿verdad?, constantemente. Fabio,
ya estamos entrando en la etapa, diríamos, de oro de nuestras fuerzas militares, con el general Guardia a la cabeza. Es impresionante ver algunos pertrechos de militares que hay incluso en nuestro Museo Nacional. Ahora en la exhibición del Bicentenario tuve la oportunidad de ver varias cosas. Es sumamente impresionante ver el cañón que tienen ahí con la placa que dice Tomás Guardia. General Guardia. Claro, claro. ¿Verdad? O sea, era una figura de altísimo Respeto, claro. respeto, peso, influencia y demás en el país. También me llamó mucho la atención ver la hebilla de él, original, y su sable, ¿verdad? Claro, Increíble, ¿verdad? sí, con respecto a ese tema, bueno, para mí el general Guardia era un caudillo, era un líder, era un patriota también, ¿verdad? Y bueno, ciertamente fue un dictador, ¿verdad? Durante 12 años, pero es que era eso, ¿verdad? El que se ganaba la milicia, el que se ganaba al ejército, bueno, se ganaba el poder político del país, ¿verdad? Y bueno, ciertamente eso fue un problema, porque no se tuvo estabilidad política durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero el general Guardia dota al ejército de fusiles modernos, como lo son los Remington 1871, los Rolling Block, ¿verdad? Que ya, digamos, hay una transición, ya no se utilizan estos fusiles complicados, que le tenés que estar poniendo la pólvora y después el cartucho, bueno, el plomo y después... No, ya este fusil, ¿verdad? Este Remington ya traía el cartucho, sí, ya hecho, ya... Entonces era algo moderno, sumamente moderno para la época y de ahí, pues... nos modernizamos, ¿verdad? Con el mejor material de guerra de la época, ¿verdad? Sí, con solo ver esos cañones, no sé de qué país vendrían y demás, pero sí se ve que era una maquinaria militar bastante destructiva la que contábamos, ¿verdad? Como para ponernosle tú a tú, no sé quién sería nuestro más cercano enemigo, bueno, obviamente Nicaragua, ¿verdad? Excelente, sí, bueno, sí, Nicaragua es ¿cómo una amenaza, digamos, milenaria, ¿verdad? Desde siempre. Sin embargo, hay un problema, digamos, durante la época de Tomás Guardia, en donde se quiere aliar Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Se le llama la cuádruple alianza contra Costa Rica, ¿verdad? Por el poder que tenía don Tomás Guardia. Además, digamos, Costa Rica siempre se mantuvo al margen de la Federación Centroamericana. Y se sigue manteniendo. Correcto, se sigue manteniendo al margen. Entonces, yo quiero que se entienda un poco el contexto. La gente se preguntará, pero ¿por qué el general Tomás Guardia entrenaba a 3.000 costarricenses por año? ¿Cuál era, digamos, el motivo? Bueno, pues el motivo era que teníamos una amenaza externa, que era Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, la cuádruple alianza, ¿verdad?, que se le llama, y Costa Rica con su flotilla militar, su marina y su ejército, siempre trató de defenderse de esa amenaza, ¿verdad? Y bueno, ese ejército nuestro era tan temido que la cuádruple alianza nunca hizo nada. ¿De qué estamos hablando en esto? Todavía era de jalar cañones con caballos y demás, no era que todavía habían ya vehículos mecanizados y demás, ¿verdad? Sí, correcto, se jalaban. Teníamos la caballería, la infantería, todo esto. Todo esto, sí, la caballería, la infantería, la artillería, ¿verdad? Hay que hacer una diferenciación. La artillería es la parte más pesada del ejército, los cañones y demás. Y la infantería era, bueno, los soldados de a pie con su fusil y su parque, ¿verdad? Su respectivo parque, o sea, sus municiones. Entonces, sí, pues todo tiene un motivo de ser, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué te llama la atención de esa época? ¿Alguno de los armamentos que teníamos que te llama mucho la atención? Bueno, a mí en lo personal me llama mucho la atención este fusil, el Remington Rolling Block, porque de ahí no, es que, a ver, el fusil salió y de una vez el ejército costarricense lo compró, ¿verdad? O sea, de ahí, y este fusil, ¿verdad? El Remington Rolling Block es muy representativo, porque incluso de 1870 y resto
hasta la Guerra Civil del 48 se utilizó. O sea, en la Guerra Civil del 48 se utilizó este fusil. Eso es lo que llaman single action, un solo tiro. Correcto. ¿O eran dos? No, correcto. Este fusil Rolling Block, vos tirabas el martillo. Ajá. Él tenía una tapita, una especie de tapita, ¿verdad? Ahí lo pueden buscar. Entonces, tiraban la tapita, metían el tiro, cerraban y disparaban. Obviamente era mucho más rápido que aquel fusil que le tenías que poner. El fusil de chispa que llaman. Claro, el fusil de chispa, correcto. Era mucho más rápido. Y para mí es un fusil icónico, ¿verdad? Porque es la transición, ¿verdad? Ya el ejército se moderniza. Fabio, Correcto. uno ve en el museo esos cañones y piensa, o tal vez uno no tenga la visión de qué era lo que hacía un cañón de esos, porque uno cree que le metían esa bala de cañón y donde la bala caía explotaba. Yo entiendo que eso más bien lo que hacía era, si esa bala de cañón llegaba a una pared de madera, despedazaba la madera y tiraba esquirlas de la misma madera. Era así como funcionaba eso. ¿Cómo es el asunto? Sí, digamos, durante una época fue así, ¿verdad? Eran de impacto, ¿verdad? Pero ya después, por ejemplo, en 1896, si no me equivoco, bueno, la que yo tengo, no sé si la habías visto. Sí. Esa tenía un hueco, ¿verdad? Ajá. O sea, eran, que se imaginen, digamos, una bala, ¿verdad? Una bala enorme, y dentro de esa bala tenía balines y demás, ¿verdad? Entonces, cuando ella impactaba, pues hacía... Soltaba sus esquirlas. Soltaba sus esquirlas y hacía un daño, pues, muy, muy grande. Este tipo de armas de artillería sí se utilizaron en Costa Rica, ¿verdad? No es que quedaron ahí empolvadas. Se utilizaron durante la época de los Tinoco, en la famosa Revolución del Zapuá, una guerra, una rebelión muy poco conocida, ¿verdad? Pero que pues ahí se probaron ese tipo de materiales de guerra. Ahorita en la historia vamos como por la parte de los liberales, estamos ahí con guardia y demás. Sí, correcto. ¿Cómo se da esa intromisión de las Fuerzas Armadas en la política de acá? ¿Qué es lo que pasa? Ya teníamos esos cuarteles impresionantes, ¿verdad? Correcto. Que nos queda, no sé si ya estaba el Bellavista o qué, pero eran ese tipo de edificaciones con esas torres estilo castillo, ¿verdad? Muy particulares y muy, ¿qué te digo? Vistas en varias edificaciones de acá, no sé dónde lo copian, pero por ejemplo el Fortín en Heredia, la Comandancia de Liberia, hay varias que tienen ese tipo de torre, ¿verdad? De torreta ahí donde tienen unas cruces y por ahí, entiendo, sacaban el cañón del rifle, ¿verdad? Para disparar, correcto. En todas direcciones. Correcto. Bueno, eso es parte del por qué, digamos, hay un debate de reducir las Fuerzas Armadas en Costa Rica. La gente no entiende en estos momentos por qué es que se abole un ejército, por qué es que se elimina el ejército. Y ciertamente es porque Costa Rica no tenía estabilidad política. Habían cuartelazos y demás, ¿verdad? Entonces... Había una pura fiesta militar. Es correcto. O sea, ellos quitan, ponen presidentes, ¿verdad? Es aquello un desastre. Y digamos... en 1902, cuando Ascensión Esquivel es electo presidente, el ejército no quiere. Entonces, se levantan. Sin embargo, él logra disipar este levantamiento. Y creo que en ese momento, en esos momentos en el que, digamos, las Fuerzas Armadas tienden a reducirse. ¿Y por qué? Y porque los presidentes ya no le tenían confianza, ¿verdad? Menos en un país, digamos, democrático. Era la piedra en el zapato ahí. Lo era, sin duda alguna lo era. De hecho, de ahí, para pruebas un hecho, ¿verdad? El golpe de Estado de los Tinoco. O sea, Tinoco no hubiera hecho ese golpe de Estado si no hubiera tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y bueno, el asunto es que los presidentes ya le tienen cierta desconfianza al ejército. Y por eso es que hay políticos que mencionan que lo que se tenía que tener en Costa Rica era una policía, más que un ejército. Bueno, y si vamos a hablar de temas militares, no podemos dejar por fuera y brincarnos a grandes militares de este país, o por lo menos figuras clave en la historia. Y ahí, hablando de los Tinoco, está
José Joaquín, hermano de Federico, ¿cierto? Él era como, bueno, él era el general del ejército. Sí, y bueno, era muy respetado, ¿verdad? Por la milicia, era muy respetado y muy querido. Y don Federico, ni para qué, ¿verdad? De hecho, otra anécdota bonita de esa época, el ejército, digamos, y es a lo que voy, digamos, si usted se ganaba al ejército y a la milicia, tenía el poder, ¿verdad? Y don Federico chineaba mucho a ese ejército. Él tenía una visión, a nivel militar, ¿verdad? Es que, digamos, sí, fue un tirano. Sí, fue un tirano, fue un dictador, sí, eso es innegable. Pero lo que no podemos negar es que Federico Tinoco tuvo mucho poder y mucho apoyo de la gente. Aunque la gente lo niegue, hubo muchos campesinos y muchos ciudadanos que lo apoyaron, así como otra gente no. De hecho, quería mencionar esto, que te llamaran tinoquista, después de los Tinoco era como que te llamaran nazi, ¿verdad? Como todo lo que eso representaba, ¿verdad? Habían quienes sí se llamaban, sí, yo soy tinoquista, ¿verdad? Por ejemplo, sí, soy tinoquista, ¿y qué? O sea, era una sociedad dividida. Y es en la Guerra del Coto en la que esa familia dividida se une. Pero, sí, don Federico Tinoco era muy respetado y muy querido por el ejército, por ese gremio, por la milicia. Don José Joaquín, ni para qué, ¿verdad? De hecho, ellos emiten discursos a la milicia y todo, y aquello... No, ¿has visto la foto donde están ellos con sus generales? Es Ajá. impresionante los uniformes, los trajes y Sí, todo eso que se ve como una época de mucha bonanza económica, diría yo, que se ajá. gastaba o se invertía en eso porque vos ves una cuadrilla de esa gente así vestida y pues sí, denotaban mucha autoridad y mucho estatus, digámoslo así. Sí, eran una élite, Una prácticamente, élite, eran una correcto. élite. Y con respecto a esto de don Federico Tinoco y demás, era tan querido por el ejército, ¿verdad? Que a él, el mismo ejército, le construye un escudo de Costa Rica. Le construye un escudo y le pone la foto ahí, el escudo, un escudo de madera. Entonces se le invita a don Federico y, bueno, y se le regala ese escudo, ¿verdad? Entonces en los periódicos sale el ejército de Costa Rica, la milicia, le acaba de regalar a don Federico el escudo de Costa Rica. Como una persona sí, que muchos ven despiadada, ¿verdad? Porque sí fue un régimen muy despiadado. ¿Cómo una persona así se sostuvo en el poder por 2 años? Y con una población tan brava. No es como ahora que todo el mundo es como muy tranquilito. No, no, no. La población tica, aquella época era de cuidado, o sea, era gente muy brava, ¿verdad? Fabio se ha puesto de moda como esos tours ahí por San José y demás, y siempre uno de los lugares de referencia es la casa de José Joaquín, ¿verdad? Ahí por el barrio Amón. Cerca de ahí a él lo asesinan, ¿verdad? Es así. Sí, ¿Qué manejas vos de esa historia? Porque bueno, yo tengo mi versión que he estudiado, pero hay varios temas. Me ha contado Lucius también de una medium y bueno, no, no, excelente. varias cosas, ¿verdad? Me gustaría escuchar su versión, la verdad. No, a lo que recuerdo que él recibe una llamada, es así, Correcto. y sale de la casa y cerca es emboscado y lo matan, ¿verdad? Ok, no, no, digamos, ¿tiene una versión de quién fue más o menos? ¿Qué lo llamó? No, ¿quién lo asesinó? No recuerdo ahorita, pero sí algo he escuchado, ¿verdad? No, no, es para, digamos, decirle todas las versiones Bueno, que se suéltelas, a ver. de una. Bueno, se dice que lo asesinó un cubano o un extranjero, eso es lo que se dice. Don Eduardo Conitrillo, el historiador, lo menciona. Se dice que fue un extranjero contratado, ¿verdad?, por fuerzas, ¿verdad?, incontrastables, como lo dice don Teodoro Picado Michalski, y se le asesina. Otros dicen que fue el ebanista José Agustín Villalobos, ¿verdad?, que era un opositor al régimen, que había participado en marchas, que incluso se dice que en una marcha, en una manifestación, había botado de un caballo a un policía, le había quitado su revólver. Entonces, el más sonado es José Agustín Villalobos, este personaje que incluso muere ahogado
años después, ¿verdad? Entonces, son varias leyendas. ¿Cómo fue el cuento de la medium? Bueno, ella le dice a José Joaquín que por un lío a él lo van a asesinar, ¿verdad? Que a él lo van a asesinar. Y Se la cantó. Se la cantó, sí, correcto. Y él era muy valiente, entonces yo creo que no hizo mucho caso y efectivamente lo... O sea, que esa llamada de fijo fue el gancho para montarle el complot, ¿es así? Sí, correcto. Bueno, y... ¿Quién bueno, lo habrá llamado? Eso no lo sabremos, ¿verdad? Pero sí es importante. Una dama, se dice. Dicen, ¿verdad? No sabemos. Es que sí, dicen que era mujeriego el hombre, por sí, pero era un hombre muy coqueto, ¿verdad? O sea, con aquel uniforme y sí, es muy interesante. Entonces tenemos esta versión de este extranjero, supuestamente, que fue contratado para asesinar a José Joaquín. Y bueno, la gente dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué un extranjero querría matar a José Joaquín? ¿Por qué? ¿Quién lo va a contratar? Bueno, resulta que supuestamente en el exilio de los Tinoco, José Joaquín se iba a devolver e iba a tomar el mando del ejército, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces... se fueron a Francia, fue su hermano. Sí, dicen que murió pobre en Francia. Ajá. Hay quienes dicen que él se llevó una riqueza enorme, pero según fuentes... Tuvieron que salir huyendo. Sí, correcto. Porque, repito, era una población costarricense que no aguantaba nada, en absoluto, nada, o sea... Yo me pregunto a veces, ¿cómo harán para decir, me voy a Francia, que agarro el barco de las 4 y me voy? ¿Cómo sería eso, verdad? Sí, sí, muy interesante. De hecho, quiero contar una anécdota familiar. Mi tío tenía un abuelo que estuvo en el ejército tinoquista, y se le llama ejército tinoquista porque ciertamente respondían a los Tinoco, ¿verdad? Ya después es un ejército común y corriente, pero mi tío cuenta que el abuelo de él era partidario de los Tinoco, era un general, hay fotografías de él, Quincho Quesada le decían, y él en una huelga recibe un disparo aquí, en la frente. Dicen que él tenía alojado en la frente una bala, porque las protestas eran muy fuertes contra los Tinoco, y obviamente los Tinocos sostuvieron ese país, ¿verdad? En aquella época, con las Fuerzas Armadas de Costa Rica, que era un ejército grande, era un ejército entre policía y Fuerzas Armadas de 20,000 hombres, ¿verdad? En armas. Y bueno, la gente dirá que no es tanto, pero en un país de una población de 400,000 habitantes, pues eso era un montón de gente, ¿verdad? Entonces, de ahí pues... Mi tío cuenta que era una época muy brutal, muy violenta, y bueno, que este señor, que fue militar, recibió un disparo en la frente y sobrevivió, y después sí sobrevivió, y se tuvo que exiliar. Sí, que han retratado muchos pasajes e invitar a la gente, bueno, gracias a todos los que nos ven, correcto, nos escuchan por Spotify también, les gusta ir en el carro ahí oyéndonos, sí, claro, hablar todas estas historias. Muchísimas gracias por descargar el podcast y darle play, ¿verdad? Que ha retratado también en los episodios de nuestro amigo Lucius, en su canal de Historia y Cultura de Costa Rica, toda una serie que tiene de los Tinoco muy interesante. Y sí, cómo persiguen gente, un asesinato que se da en la zona sur de Rogelio Fernández. De Rogelio Fernández, ¿verdad? Es bastante sanguinario lo que sucede ahí, ¿verdad? Sí, correcto. A mí me fascina esta época. Realmente es una época muy, muy peliculesca, para decirlo así. O sea, yo digo que si hicieran una serie de los Tinoco, que yo pegaría. Es una época muy interesante, ¿verdad? Uno se lo imagina así como el estilo europeo, con aquel ejército, aquella élite, aquella gente, ¿verdad? Como le dice Lucio, la Belle Époque. La Belle Époque, sí, muy interesante, ¿verdad? Los milicianos, ¿verdad? yo siento que en esa época la milicia llega a tener un gran poder, ¿verdad? Ya llegaron a ser 5,000 hombres, 5,000 milicianos. Incluso, pues ahí salen a relucir militares como Guillermo Tinoco, que él se presenta ad honorem
para entrenar a las milicias, ¿verdad? Entonces es una época muy interesante en realidad. Fabio, usted que ha estudiado tanto esto, ¿cuál es el tico que los tiene más rayados así en las armas? El tico que lo tiene, bueno, yo considero dos que a los que los admiro desde un punto de vista histórico, don Frank Marshall Jiménez, indudablemente, ahorita podemos hablar de él, y don José Joaquín Tinoco, sin duda alguna. Eran líderes, sobre todo José Joaquín, ¿verdad? Que digamos, era alguien muy respetado. Es que era una época de caudillos, de líderes. Y la parte de los contras, porque es muy fácil Muy estar bien, en el no, poder, perfecto. pero ¿quién te llama la atención de los que De los hacían rebeldes. las rebeldes? Bueno, de los rebeldes, El padre Bolio. el padre Bolio, sí, fue muy valiente. El padre Bolio, don Rogelio Fernández Güell, tiene una frase que decía: cuando a la gente se le quita el derecho al voto, se le pone un fusil en la mano para que defienda sus derechos. Pucha, Claro. eran caudillos, Sí. eran gente muy valiente. Pero sí, y quería tocar un punto muy importante de esta época. Digamos, la discusión de reducir las Fuerzas Armadas, casi hasta un punto de quitarlas, se da aproximadamente en el siglo XX, a inicios del siglo XX, ¿verdad? De hecho, hay notas periodísticas que dicen: el ejército hay que quitarlo por estas y estas razones, es un ejército muy pequeño y demás, ¿verdad? Ya hay como ciertos tintes de abolir el ejército, ¿verdad? Y hay una persona que enérgicamente dice: no, jamás, ¿cómo se va a abolir el ejército? Y esta persona es el general don Gerardo Zúñiga Montúfar, ¿verdad? Don Gerardo Zúñiga Montúfar era un militar de carrera, que, digamos, él tenía mucho respeto y mucho cariño por la milicia. De hecho, él dirige un batallón que se llamó Batallón Independencia. El Batallón Independencia era un grupo de jovencitos entre los 16 y los 25 años que se enlistaban al ejército para entrenar, para que la gente, digamos, se acuerde y vea todas esas historias y las sienta, ¿verdad? Hasta cierto punto. Actualmente, donde está el Banco Central, ahí se llamaba la Plaza de Artillería y ahí entrenaba la milicia. También en lo que es Plaza Arcadas, ¿verdad? Plaza Arcadas queda frente al Teatro Nacional, donde actualmente hay una especie de... El condominio las arcadas, algo Sí, así. correcto. Ahí había una academia militar, la Academia Militar del Batallón Independencia. Es muy interesante, ¿verdad? Porque don Ricardo Jiménez es quien chinea más a ese ejército. De hecho, él fue 3 veces presidente de Costa Rica. Bueno, Fabio, ¿cómo ha sido la evolución de el miliciano al soldado, al policía, a lo que ya tenemos el día de hoy, ¿verdad? Porque sí me tocó estar, cubrir durante 20 años el tema de seguridad nacional, y cuando se dio el conflicto con Nicaragua y la Calero, pues a mí me tocó irme a meter allá y casi que me fui con los primeros policías que mandaron a resguardar allá. ¿Y cuál era nuestra mayor arma? La ametralladora de calibre 50 y el avión Caribú, que allá quedó varado en esa misma respuesta, que luego le respondieron con la trocha fronteriza de ahí, que terminó en un desastre. Entonces, ¿cómo ha sido esa evolución hasta llegar a los días de hoy? ¿Cómo era el soldado, el miliciano? Hablemos un poco de eso. Perfecto. Bueno, primeramente, personalmente quiero decir que a mí eso me parece una vergüenza total, ¿verdad? Cómo las Fuerzas Armadas externas, las Fuerzas Armadas de otro país llegan a meterse al nuestro, casi que hasta la cocina, y de ahí la respuesta no fue honorable, ¿verdad? La respuesta del gobierno no fue honorable, ¿verdad? Fue ir a hacer berrinche a nivel internacional y bueno, todo eso. Pero el asunto está así. Ok, primeramente tenemos al miliciano ciudadano que defiende su país, ¿verdad? Ya seguidamente, durante la época de don Tomás Guardia, ya se tiene un ejército formal en el cual
igual se siguen entrenando ciudadanos para la defensa de la nación. Seguidamente, en el siglo XX, ya se da una cuestión de que el gobierno desconfía de las Fuerzas Armadas, comienzan a recortarle los gastos, ¿verdad? Don Alfredo González Flores fue muy criticado por eso, porque en plena Primera Guerra Mundial pues recorta el gasto del ejército, ¿verdad? Y bueno, seguidamente en los años 30 se da mucho lo que es digamos, las academias militares en Costa Rica, los famosos cadetes, que, bueno, eran ya, digamos, una población reducida de soldados, ¿verdad? Ya eran muy pocos los soldados. Y en los años 40, y quería mencionar esto, don Jacobo Schifter, un historiador, menciona que en Costa Rica ya al final en lo que se convierte el ejército de Costa Rica son en ejércitos privados. Ojo, ejércitos privados, es decir, ejércitos... ¿Por qué? Porque eran ejércitos que defendían a la casta política, ¿verdad? Eran ejércitos que sostenían el poder. Al gobernante de turno. Sí, correcto. Entonces, digamos, sí fue peligroso, ¿verdad? Porque en los 40 se dan ciertos fraudes electorales, y por supuesto quienes sostienen a los políticos es el ejército y la policía, ¿verdad? Y posteriormente, en los 50, digamos que la gente cree que no, es que se abolió el ejército y ya no existe nada. No, eso es mentira. Digamos, para mí la abolición es una movida política, ¿Y por qué? Porque ya en los 50 usted ve desfiles militares. ¿Y cómo desfiles militares en un país sin ejército? Bueno, sí había una fuerza armada, que era la Guardia Civil, ¿verdad? La Guardia Civil con igual su artillería, su infantería, ¿verdad? Eran muy bien preparados. Bueno, pero no nos podemos brincar Sí, correcto. el hecho digo yo, clave de todo esto que estamos hablando, que fue la abolición. Hablemos de esa parte, ¿verdad? ¿Cómo es que se da todo esto para desembocar en la abolición de nuestro ejército desde el año del 48, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, primeramente destacar que ya en los años 40 el ejército era muy pequeño, era realmente pequeño, ¿verdad? Y esto se da por estos mismos motivos de que el ejército tenía cierta intromisión en la política, ya no había tanta confianza y demás, ¿verdad? E incluso se envió a Costa Rica un norteamericano para que hiciera una misión especial de entrenar al ejército de Costa Rica. Y él mencionaba, la embajada decía que la mayoría de armas del ejército costarricense ya no funcionaban. O sea, que realmente era un ejército muy pequeño y que era un ejército privado, ¿verdad? Eran ejércitos privados. Dice, el presidente no parece querer, digamos, armar al ejército para defenderse de una amenaza externa. Lo que decía era, más bien parece que quiere armar a un ejército para sostener el poder político del país, ¿verdad? Porque ciertamente es una época muy convulsa. Pero el asunto está en ese, ¿verdad? Ya para esa época se da la famosa unidad móvil en los años 40, que era un grupo élite, un grupo especializado, entrenado por el ejército de Estados Unidos. Inicialmente eran 70, ya después se eleva a 100 y resto de hombres, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender es que a como se estaba antes y como se llegó a estar, ¿verdad? En esa época, en los 40, pues ya el ejército era minúsculo, era casi decorativo, podría decirlo yo. Mi punto de vista, Fabio, Sí, correcto. nos ha hecho falta ejército desde su abolición a Costa Rica. Para mí, aquí estamos muy tranquilos charlando y con toda la paz y tranquilidad del mundo. Creo que no hay nada que se le compare a la paz, a las condiciones tan especiales que tiene nuestro país, a pesar de carecer de un ejército. Para mí, creo que ha sido positivo en la historia moderna de Costa Rica la abolición del ejército. El manejo de la seguridad, pues tal vez ahí sí hay sus bemoles, sus cosas que apuntar, ¿verdad? Durante toda la historia ya del siglo XX, siglo XXI, en nuestro país, que podría mejorar incluso en la actualidad. No habría ejército, vea el caso de México, que se le pueda enfrentar al flagelo del narcotráfico. Eso es lo que está
desangrando a los países, el narco, y no hay fuerza militar, ni siquiera la de Estados Unidos, que haya podido frenar esta situación. Entonces, creo que por un lado ha sido bueno porque se ha podido invertir muchos recursos en otras cosas, a menos que se lo estén robando a manos llenas, como está pasando en la actualidad, con otro flagelo que es la corrupción en nuestro país, que lo está desangrando completamente desde todas las aristas del aparato gubernamental. Llámese ministerios, llámese municipalidades. Pues Dios guarde, hubiese una milicia aquí porque el desmadre sería total. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con usted. Digamos, quiero decirlo ahorita, yo admiro mucho aquellas épocas, ¿verdad? Me gustan mucho desde el punto de vista histórico, pero considero que yo me remontaría más como en los años 80, años 60, años 70, en los cuales el costarricense se podía enlistar a la Reserva Nacional, que actualmente pues, es una reserva un poco diferente, bueno, para no decir otras cosas. Cuestionable, porque sé que hay gente que se aprovecha de meterse en la reserva para andar haciendo tortas. Dice, yo soy reservista, déjeme pasar, y comete una serie de abusos de poder, diría yo, valiéndose de un carnet de reservista. Correcto. Bueno, después de la abolición del ejército, se siguen sosteniendo las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Policía Militar, la Guardia de Asistencia Rural, los batallones fronterizos, ¿verdad? Recientemente, ¿quién crea la Guardia Rural? Era don José Figueres Ferrer. No recuerdo, pero sí la crean para expandir y cuidar zonas como Guanacaste, correcto, como zonas de alto tránsito, sí, y de cuidado fronterizo. Pero digamos, la Guardia Rural existe ese término desde el tiempo de los Tinoco. Exacto. Desde el tiempo de los Tinoco. No, porque ellos, correcto. Sí, ellos crean la Guardia Rural, ¿verdad? Para evitar el robo de ganado, ¿verdad? El robo de ganado y tener seguridad en estas zonas y rurales. Cuidar las rutas de desplazamiento para Punta Arenas, para Guanacaste, correcto, para diferentes lados. La famosa Guardia Rural. Sí, correcto. Bueno, volviendo un poco al tema de esto de la abolición del ejército y que somos un país dichoso por no tener ejército y todo eso, bueno, ciertamente sí. Yo lo que creo es que sería muy peligroso que unos gobiernos como estos, ¿verdad?, con estos tintes tiránicos tan raros, ¿verdad?, que hacen lo que les da la gana, bueno, tengan un ejército. Yo considero que está complicadillo, ¿verdad? Imagínate el poder que han agarrado figuras actualmente, que hacen y deshacen con este país lo que les vengan gana. Correcto. Llámese el ministro de Salud. Sí. Él tuvo durante todo un año a Costa Rica de su mano, ¿verdad? Sometida, correcto. A lo que quería la OMS. No estoy diciendo que no fueran necesarias muchas de las medidas, pero siento que en algunas veces se extralimitó y quedó latente y el sinsabor para la gran mayoría de costarricenses. Que se manejó la pandemia bien o mal, que nos fue bien, gracias a Dios que estamos ya en una fase de no bajar la guardia, pero sí creo que se han cometido cosas nunca vistas antes. Yo estoy muy de acuerdo con usted, don Iván. Yo personalmente estuve en algunas protestas y en algunas marchas. Yo he sido un gran revoltoso siempre, por una cuestión de patriotismo, una cuestión de idealismo. Y yo vi la represión policial, la viví en carne propia. Y yo ahí me di cuenta, yo decía, qué peligro. Estos presidentes con estos aires ególatras, con un ejército, ¿verdad? O sea, ¿qué podrían hacer con la gente en estos casos, ¿verdad? ¿Cómo estaríamos? Como los vecinos del norte. No, eso es una barbaridad. A lo que voy yo es, digamos, que durante cierta época el costarricense se podía enlistar a la reserva, que era una reserva que realmente cumplía su función. ¿Y cuál era la función de la reserva? Bueno, seguir con la tradición miliciana, ¿verdad? ¿A qué responde la milicia? A la patria, a la nación, el cuidado de la nación, ¿verdad?
La reserva no está ahí para estar golpeando gente. ¿Está domesticado el tico actualmente? Bueno, sí, sin duda alguna, ¿verdad? Le suben la gasolina, no hace nada, tenemos inmigración desmedida, no hacemos nada, nuestra capital está hecho un desastre, no hacemos nada, los políticos nos roban, no hacemos nada, pues yo creo que sí, ¿verdad? Y este cuentito de la paz nos ha hecho mucho daño, ¿verdad? Porque el tico cree que... Yo tengo una frase que dice, no nos... Expliquemos bien eso, el Sí. cuentito de la paz, porque no hay nada más lindo que la paz en Correcto, el correcto. mundo, ¿verdad? Correcto, Fabio, pero ¿a qué te referís exactamente? Es correcto. No, lo que me refiero es que sí, Costa Rica es un país sin ejército y demás, pero hay mucha delincuencia en Costa Rica. Hay grupos de poder que están tomando el control, ¿verdad? A eso voy, ¿verdad? Y por supuesto que considero que estos grupos de poder afectan más que todo a la clase baja y a la clase media, que no tienen ese poder adquisitivo como para defenderse, ¿verdad? Y eso que vivimos en un país civilista y sin ejército. Bueno, y volviendo un poco al tema de la reserva para finalizar, en 1955, claramente, hay una invasión por parte de fuerzas externas, ¿verdad? Y no teníamos ejército. Sin embargo, la gente se enlistó a la Reserva Nacional, se enlistó a la Guardia Civil. ¿Para qué? Para defender al país, ¿verdad? ¿Cuál guerra es esa? La invasión de 1955 fue un conflicto armado entre Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, ¿verdad? En la que República Dominicana, con el dictador Leonidas Trujillo, y Venezuela financian al ejército invasor desde Nicaragua. Obviamente también Anastasio Somoza, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ven que Figueres es un peligro, porque Figueres era antidictaduras y en esos países, en estos 3 países, habían dictaduras. Entonces veían a José Figueres Ferrer como un agente peligroso. Entonces financian el ejército de Calderón Guardia, el ejército calderonista, el cual fue entrenado en Nicaragua, en Coyotepe, ¿verdad? En el cuartel de Coyotepe, y en enero de 1955 Costa Rica sufre esta invasión, en el cual incluso Venezuela envía bombarderos a ametrallar San José, y aquello es un desastre completo. Es un tema que no conoce mucha gente, ¿cierto? Claro, por supuesto. De hecho... Pero ya se viene un proyecto buenísimo de eso. Sí, claro. No podemos adelantar nada de eso, pero... Sí, correcto. Pero ya vimos algunas cosas interesantes que ha mandado Lucius Alexandros. Claro. Y se está cocinando un proyectazo sobre ese 55, ¿verdad? Sí, correcto. Es muy interesante esa época. Barrio México, ametrallado. Ametrallado totalmente, sí. Incluso hay una burla después de la invasión que decía Figueres, tachito con los avioncitos, a los ticos, jajaja. Se reía, ¿verdad? Porque él envió estos aviones a agredir nuestra nación. Y bueno, derribamos algunos aviones, incluso en los desfiles militares ahí están los pedazos de los aviones ahí como trofeos de guerra, y la gente pues muy, muy contenta de que se haya ganado esta contienda. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Bueno, que el bando perdedor estaba exiliado en Nicaragua. El bando perdedor estaba exiliado en Nicaragua y se estaba entrenando para invadir Costa Rica. Ya lo había hecho anteriormente, pero esta vez iba más fuerte, con mejor armamento, mejor entrenamiento, mejor equipo, con tanquetas y demás. Entonces, el costarricense se enlista a la Guardia Civil y Reserva y demás cuerpos armados para defender a Costa Rica, ¿verdad? Hagamos un repaso rápido sobre hechos sobresalientes en la historia de conflictos en Costa Rica, porque vengámonos barriendo atrás para adelante. Ok, me parece súper bien. Obviamente la de los filibusteros, la campaña nacional. Yo me iría antitos, ¿verdad? Un repasito que la gente muy poco lo sabe. El conflicto entre Costa Rica y los piratas y los ambos mosquitos. Eso es muy importante. Y el ejército flechero. Y el ejército flechero, los flecheros, el batallón flechero. También veo importante el derrocamiento de Francisco Morazán, que ciertamente
don Ricardo Fernández Guardia, el historiador lo menciona, corren torrentes de sangre en esa época, ¿verdad? Francisco Morazán estaba cometiendo vejámenes contra el honor nacional, ¿verdad? Era un extranjero que tomó el poder del país, y ya la gente se cansó de los abusos del ejército que tenía. ¿Quién lidera esa campaña contra Morazán? No recuerdo. Contra Morazán, me parece que era don Florentino Alfaro, me parece, ¿verdad? Bueno. Ahorita es que tengo mucha información. El cuartel de Alajuela se levanta contra Morazán, los milicianos se levantan contra Morazán y lo persiguen y lo fusilan, ¿verdad? Porque había un ejército extranjero invasor en Costa Rica, ¿verdad? Que era el ejército de Francisco Morazán. Llegamos a 1842, después 1856, ¿verdad? 1856, 57. 56, que es uno de los hechos por excelencia de nuestras glorias militares, ¿verdad? Nacionales, que fue echar a los filibusteros, y ahí aparece una figura que he estado estudiando porque ahí resulta que es familia de mi esposa. ¿Cuál es? El general Lorenzo Salazar, héroe de la campaña nacional de 1856, sí. ¿Verdad? Junto a Maximiliano Blanco, otro general. Macho Blanco. Sí, valientísimo. Háblenos de ellos. Bueno, de Lorenzo Salazar no sé mucho. Yo lo que sé es que don Máximo Blanco lideró las tropas en la toma de Vapores, si mal no me equivoco. Y bueno, pasó penurias en aquella época, ¿verdad? Eso es lo que sé de don Máximo Blanco, ¿verdad? Era muy valiente, y sé que fue uno de los héroes. De los héroes de la campaña nacional, sí. Y también los que traicionaron a Juan Rafael Mora Porras. Sí, sí, eso es importante mencionarlo. Correcto. Bueno, vamos ahora a la guerra de Coto, ¿puede ser? Correcto. Después de 1800... Que tampoco se habla mucho. Correcto. De ella. Después de 1856, 1857, podemos brincar más bien al golpe de estado de los Tinoco, ¿verdad? En 1917, lo que llamo yo la rebelión antitinoquista, ¿verdad? Que hay ciertos focos de rebelión en todo el país, se levantan ciertos grupos armados, ¿verdad? En las minas de Avangares, Rogelio Fernández Güell, don Lorenzo Cambronero, que era un rebelde y otra leyenda, definitivamente, una leyenda, don Lorenzo Cambronero. Y después podemos pasar de esta rebelión que se va contra los Tinoco, bueno, la guerra del Coto, 1921. Después podemos pasar Hablemos de la guerra del Coto, un paréntesis. Excelente. Porque la gente no lo conoce mucho y sin duda que fue una batalla increíble el triunfo que se anota Costa Rica, ¿verdad? Al defender ese territorio allá en la zona sur. Lo entendí muy bien en un video de Lucius, sí, que tiene en su canal, cómo se da toda esa batalla y rodean y luego hacen una movida muy buena, estratégica, y ganan. Correcto, y aquí podemos volver un poco a lo que es, digamos, que la familia costarricense en aquella época está dividida entre los tinoquistas y los antitinoquistas, ¿verdad? Hay heridas abiertas, las familias costarricenses están divididas, ¿verdad? En esta época, bueno, es cuando las familias costarricenses se unen. Sí, como dice Lucius, si algo fue la guerra civil, fue una manifestación cívica, ¿verdad? La gente enlistándose y demás. Bueno, la guerra del Coto fue un conflicto entre Costa Rica y Panamá, ¿verdad? Popularmente se dice que Costa Rica perdió el conflicto. Sin embargo, es importante mencionar que, digamos, lo perdió en el río Coto, ¿verdad? En donde son emboscadas las Fuerzas Armadas de Costa Rica. Sin embargo, se dan otros combates, como lo son el combate de Guavito, de Almirante y de Changuinola, en el cual Costa Rica toma esas zonas panameñas. Y bueno, repetí anteriormente, en aquella época, en los años 20, la población costarricense estaba muy dividida entre los tinoquistas y los antitinoquistas. Pero ante esta situación, ante esta invasión
¿verdad? Por parte de las fuerzas panameñas en Coto, pues el costarricense se une para defender a la patria. Incluso van niños a la guerra, van jóvenes, adultos. La mujer participa en esta contienda, ¿verdad? Y es importante mencionarlo. Entonces, básicamente, para entender más o menos un poco la guerra del Coto, Costa Rica desde hace mucho tiempo estaba en conflicto con Panamá porque no se habían definido los límites, ¿verdad? Ninguna de las partes quedaba satisfecha. Sin embargo, Costa Rica quería que se respetara sus últimos límites, ¿verdad? Los últimos límites que había firmado territorialmente, el fallo White, ¿verdad? Y Panamá no quería respetar los límites que tenía con Costa Rica. Entonces, Panamá toma Coto, ¿verdad? Con un corregidor que es el que administraría esa zona, pero digamos hay ciertas quejas por parte de los ciudadanos costarricenses de que se les están cometiendo atropellos con sus cosechas, con sus cosechas agrícolas y demás, ¿verdad? Por parte de las Fuerzas Armadas de Panamá. Entonces, ante este hecho inaceptable, el gobierno envía una expedición, ¿verdad? Y toma la zona de Coto, y saca a patadas al corregidor panameño y le dicen, aquí no hay campo para fuerzas extranjeras, esta parte es de Costa Rica, y bueno, sacan a patadas a este señor, y se enciende el nacionalismo panameño, ¿verdad? Y toman el Coto. Otra fuerza mayor de soldados panameños toman el Coto con los soldados costarricenses que habían ahí. A estos soldados costarricenses se les captura, ¿verdad? Porque eran una fuerza muy menor, muy pequeña de soldados, y las fuerzas que venían para Costa Rica, para el Coto, no se dieron cuenta de que el Coto estaba tomada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en el río Coto, los soldados costarricenses fueron acribillados a mansalva, ¿verdad? Y es después de ese evento que los costarricenses sienten un deber de enlistarse al ejército para defender a Costa Rica. Entonces, la mayoría de costarricenses se enlista al ejército para combatir contra estas fuerzas externas. Y bueno, debido a que Coto estaba tomado, entonces ya se le toma en cuenta a los tinoquistas que estaban siendo desplazados por la sociedad costarricense por todos los abusos que habían cometido, pero realmente los tinoquistas eran los que tenían la experiencia militar, eran los que mejor manejaban la estrategia militar. Entonces el presidente Acosta hace las paces con el ejército tinoquista, con los oficiales del ejército tinoquista, y posteriormente los tinoquistas sugieren, ¿verdad?, que se tiene que tomar el Caribe panameño, que ya por la zona del Coto no tenemos nada que hacer porque esa zona está tomada. Entonces el ejército costarricense, armado de ametralladoras Maxim y fusiles Mauser, toma el Caribe panameño. Y es ahí, en ese momento, en el cual los Estados Unidos intervienen, ¿verdad? Y Costa Rica tiene que retirarse. El asunto es que es muy interesante porque en Guavito hay un pequeño enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de Costa Rica y las Fuerzas Armadas panameñas, ¿verdad? Entonces, debido a que Costa Rica tenía una superioridad militar a la de Panamá, tomando el Caribe panameño, de ahí pues los panameños no tienen otra que retroceder, que salir corriendo. Entonces es muy interesante. De hecho, unas anécdotas de esa contienda, de ahí los costarricenses toman algunos pertrechos de guerra, algunas banderas, algunas armas antiguas que estaban ahí en Almirante, en Guavito, en Changuinola, y de ahí pues son trofeos de guerra que fueron exhibidos en San José.
Entonces es muy interesante, ¿verdad? Todo eso, trofeos de guerra traídos de la guerra del Coto, esas cosas no se mencionan, ¿verdad? Pero básicamente sí, incluso hay historiadores que indican que si Estados Unidos no interviene en la contienda del Coto, pues posiblemente hubiéramos ocupado bastantes territorios de Panamá, ¿verdad? Entonces, el trato estuvo en que Costa Rica tenía que renunciar a sus intenciones de quedarse, digamos, con el Caribe panameño, con Bocas del Toro y demás, y los panameños tenían que retirar sus tropas del Coto, y así sucedió. Básicamente, Costa Rica se retira del Caribe panameño, después de haberlo tomado, y los panameños se retiran del Coto, y básicamente ese es el fin de la contienda. Lo destacable de esta historia es el patriotismo de muchos costarricenses que se enlistaron al ejército para defender la soberanía y el honor de la patria, ¿verdad? Y vengar a los caídos del Coto. Excelente. Bueno, vean, aquí voy a sacar un pedazo de la historia de Costa Rica. Vean lo que me trajo mi amigo Fabio, una pieza de colección impresionante. Yo sinceramente nunca había visto un proyectil como este, y menos la fecha de fabricación, que es de 1938. 33. Háblenos de este proyectil, a dónde fue utilizado o de qué. Bueno, este proyectil es de un fusil Mauser. En Costa Rica, en la Guerra Civil del 48, se utilizan estos fusiles, ¿verdad? 7 milímetros, calibre 7 milímetros, y lo utiliza un rifle muy icónico que es el Costa Rica Mauser, ¿verdad? Que es un fusil Mauser del ejército costarricense, que tiene el escudito y todo, una belleza. Y esta munición es de esa época, ¿verdad? De la Guerra Civil del 48. Esas son las balas que se le ven a los mexicanos cruzadas aquí, de los Mauser. Correcto. Estas son. Y de hecho en Costa Rica se dio algo parecido, ¿verdad? Los mariachis con la faja de balas cruzada. La faja de tiro, sí. Y la cobija y el sombrerillo, ¿verdad? Ajá, es muy interesante, ¿verdad? Y sí, bueno, esta es una munición de fusil Mauser de esa época, ¿verdad? Excelente. Bueno, Fabio, ya no me gustaría ir finalizando con un detalle que tal vez usted puede manejar. Hablemos ticos en conflictos bélicos a nivel mundial, que tal vez nadie sepa, pero si hubo alguno que destacó en una guerra, en otra, le dieron condecoraciones. ¿Sabes de algún caso? Bueno, don Tobías Bolaños, veterano de la Primera Guerra Mundial. Piloto. Don Moreno Cañas también. También estuvo en la Primera Guerra Mundial. Y costarricenses durante la Segunda Guerra Mundial. Hubieron 2.000 costarricenses que participaron para derrotar a las fuerzas del eje, ¿verdad? Se enlistaron más que todo al ejército estadounidense. Entonces es muy interesante. En las fuerzas del eje no se sabe de ningún costarricense que haya estado por ahí. Al menos yo he investigado y no tengo la noción de que hayan habido costarricenses en las fuerzas del eje, pero sí hubieron muchos contra las fuerzas del eje, ¿verdad? Fabio, 2.000 costarricenses. Un muchacho de 21 años como usted, ¿cómo ve este panorama político que tenemos a las puertas, verdad? Dejando a un lado todo este tema militar y demás que hemos visto de manera anecdótica más que todo, Correcto, ¿verdad? correcto. Como hacer un paseo por la historia, porque mucha gente no sabe esto, pero creo que estamos en un periodo en Costa Rica decisivo de que pueda acarrear todas estas cosas que han venido sucediendo y al futuro que se vienen estas elecciones. Me gustaría ver tu visión. ¿Cómo ves que de un joven de 21 años? Bueno, primeramente yo considero que Costa Rica sufre, no solamente económicamente, sino que Costa Rica está sufriendo una pérdida de valores y principios bastante grave, ¿verdad? No solamente, o sea, si la gente cree que Costa Rica está en crisis económica solamente, pues está equivocada. Costa Rica está sufriendo una pérdida de valores y principios bastante grave, ¿verdad? No solamente, o sea, si la gente cree que Costa Rica está en crisis económica solamente, pues está equivocada. Costa Rica está sufriendo una pérdida de valores y principios bastante grave, ¿verdad? No solamente, o sea, si la gente cree que
Costa Rica está viviendo una crisis de valores, de principios, de identidad también. De identidad también, ciertamente. Pero yo en esto sí le echo la culpa mucho al gobierno, que es quien tiene que incentivar al costarricense a tener identidad, ¿verdad? O sea, ellos son los líderes de la nación y más bien lo que reflejan es un desinterés total por amar al país, por hacer que el país se desarrolle, ¿verdad? Y es triste, para mí es triste, a mí tanto que me gusta la historia nacional de Costa Rica, ver a aquellos presidentes que se empeñaban al menos a hacer algo, ¿verdad? A hacer carreteras, a hacer, bueno, pues también Fuerzas Armadas competentes. O sea, actualmente Costa Rica es un completo desastre, eso es lo que yo creo. Y esta es mi percepción. Lo que creo es que Costa Rica no tiene presidentes, Costa Rica tiene administradores. Es muy diferente un presidente a un caudillo. Necesitamos una persona que se ponga los pantalones y que solucione todos los problemas que está viviendo Costa Rica en estos momentos, que repito, no son solamente económicos, sino también educativos y sociales, o sea, y de seguridad. ¿Lo ve usted en esa nómina de 20 y pico de candidatos que hay? No, para nada, para nada. Yo creo que esos que están ahí, yo personalmente creo que son personas que están ahí para cubrir un puesto, ¿verdad? No creo que haya alguien que verdaderamente represente los intereses del país. Yo considero que estas personas vienen por intereses que no sabemos, ¿verdad? Y como es este señor Carlos Alvarado, que responde a intereses externos muy, muy extraños y que tiene este país destruido, considero que también llegarán estos otros a calentar la silla y a responder a fuerzas externas que no necesariamente vienen a hacerle un bien al país, ¿verdad? Fabio, ¿cómo ve usted esto, el tema de las pruebas FARO? ¿Qué le parece? Bueno, a mí me parece una barbaridad y sí quiero abrir un poquito en este tema. A mí me sorprende tanto cómo un gobierno con tanto asesoramiento y tanta carajada y tanta plata robada no se da cuenta de las estupideces que hacen, ¿verdad? Disculpen la palabra, porque eso es una estupidez. Porque todo es error tras error, lo que dice. Correcto. Un error, otro error, otro error, otro horror. No. Someter a un niño a un examen de 6 horas, eso es un crimen. Eso es un crimen total. Eso es lo que considero. Igual, lo considero también estas carajadas del QR, eso es una tontera, un país firmante de los derechos humanos con esa tontería. Bueno, pero el asunto está en el siguiente, digamos. Me sorprende de sobremanera cómo un gobierno con tanto asesoramiento hace esas tonteras. Y lo digamos, lo sorprendente es, ¿lo hará adrede el gobierno? ¿Nos tendrá el gobierno a puro pan y circo? Digamos, ¿nos tendrá el gobierno peleados entre nosotros mismos para seguir en esa fiesta? Pues bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que el gobierno sigue dividiendo a la población costarricense para desde arriba seguirnos robando, seguir abusando de nosotros, ¿verdad? Ve usted un tercer gobierno PAC. Ellos manejan data muy sensible, los ticos les gusta mucho eso. Yo creo que en la actualidad el Big Data Correcto. es la manera en que se ganan las elecciones y ellos tienen acceso a la Big Data. Sí, bueno, a mí me preocuparía bastante un tercer gobierno del PAC. Todos son lo mismo, para mí. Responden a fuerzas, hacen las mismas torpezas, roban, que para mí eso es traición a la patria. Robarle a la patria es traición a la patria para mí. Entonces, lo que yo considero es que independientemente si queda el PAC, si queda el PUSC, si queda el PLN, Frente Amplio, el que usted se imagine, incluso Rodrigo Chávez, el que sea, la democracia está en participar de ella, no en quedarse sentadito en un sillón esperando a ver qué sucede, esperando a ver qué pasa con nuestro país. Nuestra democracia debe ser más participativa, la gente tiene que participar de la democracia. Estoy totalmente de acuerdo en eso, Fabio. En libros que he estado leyendo dice que si usted no lo hace, llega alguien más malo que usted, que no tiene las mismas capacidades, y ahí lo sientan en la asamblea. Hay gente muy preparada que
no toma el paso de decir yo voy aquí por mi país. Correcto. Este libro se llama Courage is Calling. ¿Coraje es? Nos llama el coraje. Nos llama. Sí, como nos llama a ser valientes, a tener valentía en la vida, ¿verdad? Sí. De Ryan Holiday, que es basado en el estoicismo, y dice que por quedarnos de brazos cruzados llegan un montón de malos a llenar huecos, ¿verdad? A llenar puestos. Y usted ve a asambleas legislativas que ha habido que ahí hay gente que sinceramente ha llegado a calentar el asiento durante 4 años. Correcto. Bueno, para mí la Asamblea Legislativa es otro desastre, no hay oposición, todos responden al PAC. O sea, el PAC propone algo y ellos se pelean entre ellos y se gritan y todo, y al final, ¿qué hacen? Aprobar todo lo que dice el PAC. O sea, son unos payasos. Para mí todos esos diputados son unos payasos. Están robándole al pueblo también, están ahí haciendo absolutamente nada. Pero yo repito, ¿qué hubiera pasado si los costarricenses en 1919 no se hubieran levantado contra el gobierno de los Tinoco? Hubiera seguido el gobierno de los Tinoco abusando de la población. Y quiero recalcar un pequeño pasaje histórico. Era una época muy brutal. Te agarraban a palos, te agarraban a golpes. O sea, era una época militarista. A crucetazos. A crucetazos, ¿verdad? Te rompían la espalda, ¿verdad? A puros azotes en la penitenciaría. Entonces, son épocas muy interesantes que también son ocultas y bueno, hasta cierto punto quizás lo oculten para que no sigamos el ejemplo. Pero los costarricenses de antes eran muy valientes y no aguantaban absolutamente nada. Eso, para mí, fue un acto heroico, ¿verdad? El tico enfrentándose a aquel ejército, ¿verdad? Para restablecer la democracia, restablecer los valores democráticos de Costa Rica. Tenían huevos, digámoslo así. Restablecer la paz. O sea, Costa Rica en la época de los Tinoco, sí, a mí me gusta mucho la época. O sea, yo lo veo de una manera imparcial. Yo no soy ni tinoquista ni de Julio Acosta. No. A mí me encanta esa época por todo el acontecimiento, toda la valentía que se dio. Y es eso. ¿Qué hubiera pasado si los costarricenses hubieran sido como los ticos de ahora, que se quedan ahí esperando a ver qué pasa? O sea, realmente Tinoco y su gabinete le estaban quitando las libertades al costarricense. Y el costarricense dijo, no, hasta aquí, se acabó y se levantó. A eso voy, ¿verdad? El coraje nos llama. Correcto. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pues que nos están pasando por encima, elevan el precio de la gasolina, elevan el precio del marchamo, y este presidente, ¿verdad? Se ríe la gente, ¿verdad? Veta la rebaja del marchamo. Y bueno, pues ahí estamos. Yo los llamo a todos a que vayan y voten en este próximo mes de febrero, porque es al menos el único paso. Los que no quieran dar el paso adelante a postular sus nombres o a meterse en política y demás, bueno, por lo menos tenemos esa opción, que es ir a la escuelita más cercana y votar por la persona que más creamos que puede llevar las riendas del país. Pero me duele oír a gente que dice, ya no voto. Sí. Lo que ha costado tener por un diputado, esta libertad de vivir en una democracia sólida como tiene Costa Rica, y que digan no voto. Entonces yo eso sí que ahí, por favor, lo comparte, claro. Por quien sea que usted comulgue o le parezca, vaya y vota. O sea, si no le está dejando a otros la opción de que escojan por usted. Por usted. Correcto, aunque sea por un diputado, lo que sea, ¿verdad? Listo, Fabio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Voy aquí con este regalo que me dio Fabio, muy especial. Este proyectil de bala Mauser nos recuerda muchas cosas ahora que vienen estas elecciones, ¿verdad? Costa Rica se levanta de lo que ha vivido nuestro país, lo que ha pasado, la sangre que se ha derramado para llegar a donde estamos y tener estas oportunidades de vivir en un país en democracia y en paz, ¿verdad? Entonces vamos para adelante, ticos, con valentía, sin miedo, vamos con esperanza al futuro. Correcto.
Nos vemos en el próximo Pura Vida. Gracias. Dejen su comentario, compartan este podcast. ¿A dónde te pueden seguir, Fabio? ¿Cómo te puedan contactar? Si alguien quiere, ¿tienes redes sociales o no sé, alguna página? Tengo Facebook y yo comparto algunos posts en fotos antiguas de Costa Rica. Ahí pueden buscarme Fabio Valverde y van a salir un montón de publicaciones del ejército costarricense. Sí. Excelente. Bueno, pásenla muy, pero muy bien. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao.